todos, a Keila, a Norquis por la invitación, a todos los colegas maravillosos, cada uno de los puntos de vista que tenemos. Eso nos enriquece a seguir construyendo esta cultura de la inocuidad. Y precisamente en este lema de protegerse y proteger a los demás, que tiene que ver con emergencias y este tema de lo inesperado, algo que nos vemos abocados todos de alguna u otra forma es que cuando llegamos a auditar, somos jefes de algún sistema de gestión en alguna compañía, hacemos también auditorías de ISO 45000 o hacemos parte de los programas de salud pública, y es que se nos presenta alguna emergencia debido a las inundaciones o cambio climático, como decía Keila, pero también alguna situación donde alguna de las personas se ve abocada a sufrir de alguna de esas enfermedades transmitidas por alimentos, y nos dicen, usted mínimo tiene que saber de primeros auxilios o su personal y brigadistas tienen que estar preparados y conocer de este tema. Pues cuando tratamos de verificar esto, lo que voy a tratar de abarcar es un poquito esto que tiene que ver con estas emergencias y cómo podemos implementarlas, porque muchas veces dentro de nuestros planes de trabajo hablamos de emergencias, emergencias de inundación, emergencias de recoger el producto, pero ¿dónde hablamos de ese tipo de emergencias donde una persona se nos puede intoxicar en la planta, en el casino, en el restaurante, como decía uno de los compañeros que está en el día de hoy, y no sabemos qué hacer ni cómo reportar? ¿Qué vamos a ver un poquito el día de hoy? ¿Por qué suceden estas emergencias alimentarias? ¿Cómo podemos protegernos y proteger a los demás desde nuestros espacios y desde nuestros conocimientos? ¿Con quién tenemos que aliarnos? Porque no es solamente nosotros garantizar la inocuidad en la producción en cada una de las etapas, sino esa inocuidad también llega hasta el consumidor final, y muchas veces nosotros obviamente también consumimos esos productos que producimos. Muchas veces no reportamos estas emergencias alimentarias y es muy difícil poderlas identificar desde salud pública y de los espacios de salud y en la intervención de los diferentes programas de medicina preventiva que tenemos en las empresas, y solamente seguimos viendo temas de diarreas, temas de cefaleas, pero no se ve un seguimiento y una continuidad para esta prevención. Y de ahí unas conclusiones que podemos llegar entre todos para determinar si efectivamente nosotros tenemos que verificar para esto no planeado estas emergencias. ¿Qué es entonces una emergencia alimentaria? Entonces, según la FAO, en un país se encuentra en estado de emergencia alimentaria cuando en un determinado año no pueden colmar sus propios recursos con el déficit de alimento provocado por un desastre y necesita, por tanto, ayuda alimentaria externa. De faltar dicha asistencia, la población o una parte importante de la misma se vería en una situación de desnutrición, que lo estamos viendo en muchos de los países, no solamente en África y en la parte oriental, sino en nuestra Latinoamérica se está viendo preponderantemente esta desnutrición, y algunos casos extremos que pueden llegar a la hambruna y desnutrición masiva. ¿Por qué suceden entonces estas emergencias? Como lo presentó Keila, hay unos que tienen que ver con el cambio climático y los sistemas naturales, pero hay unos que también son preponderantes por los temas económicos y los que llevamos nosotros como personal humano que las realizamos. Unas de esas son el hambre prolongada. Estamos viendo nuestras situaciones que estamos sufriendo unos casos de inseguridad alimentaria porque los alimentos que estamos consumiendo no cumplen con las características nutricionales que deberían por cada uno de los países mantenerse, sino muchas veces las personas solamente tienen una alimentación cuando deberían mínimo tener tres para poder realizar sus diversas actividades. Los conflictos mundiales que repercuten de una u otra forma, y vemos que 20 países con casi 135 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria aguda y sigue acrecentándose cada vez más. Las políticas públicas, que muchos de nosotros nos conocemos los espacios de políticas públicas que estamos manejando en cada uno de los países, y de pronto los países en los que queremos también exportar, es importante poder participar dentro de las mesas de producción de esas políticas públicas, donde podemos contribuir a los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenibles encaminados a esta sustentabilidad, sostenibilidad y el tema de hambre cero que nos corresponde a cada uno de nosotros. Las crisis económicas, porque los costos y accesos de los alimentos en muchos de nuestros países están siendo bastante grandes. Muchas veces las personas no compran o cocinan alimentos, sino los compran en los diferentes sitios o establecimientos,
O muchas veces si las empresas tienen este valor agregado de comedores, los trabajadores muchas veces la única comida que tienen es la comida o el refrigerio que se les suministra en cada una de las empresas. O por la parte de salud pública, los comedores comunitarios que están tratando de suplir esa carga alimentaria que no podemos tener en cada uno de los espacios. También los choques climáticos, como los costos de los fertilizantes, que también han acrecentado el valor de los alimentos, la disponibilidad, que sean alimentos inocuos, suficientes, sustentables y que nos sirvan para poder hacer ese motor, porque todos sabemos que nuestro combustible pues es un buen alimento nutritivo e inocuo. Y esto nos conlleva a la baja producción, porque obviamente, pues si están acrecentándose este tema de agroquímicos, las materias primas, pues el cultivo en los campos y campesinos no está siendo rentable y estamos ya viendo la pérdida de algunos de los alimentos y esto nos conlleva a la pérdida de muchos insumos y materias primas de los productos que estamos desarrollando en cada uno de nuestros espacios. Y lo que estamos viendo en cada uno de nosotros es la población vulnerable por las migraciones debido a todo esto. Dentro de esta migración tenemos que tener en cuenta también la parte de las gestantes, los adultos mayores, y ya estamos viendo hay un tema de preocupación porque en muchos países las tasas de natalidad están descendiendo y muchas veces las personas ya no tienen niños, sino ahora tienen más mascotas y ahí sería como la pauta para otro programa, por ejemplo, cómo estamos viendo ese tema de alimentación para el tema de las mascotas y el tema del pet friendly manejado desde la inocuidad y también desde las emergencias. De allí surgen y nacen con todas estas características las enfermedades que todos conocemos como enfermedades transmitidas por alimentos, pero que muchas veces en los espacios que vamos a revisar no tienen la claridad específica si solamente una enfermedad transmitida por alimentos es lo que vemos en las capacitaciones donde le explicamos que es por fuentes de físicas, químicas y biológicas, y si a usted le da cefalea, diarrea, y demás, entonces no se presente el trabajo, ubiquémoslo en otro parte y vaya a reposo. Debido a esto es importante que nosotros y los sistemas de brigadistas y de emergencias conozcamos específicamente cuáles son las clases de enfermedades transmitidas por alimentos y cuál es su división. Tenemos entonces la intoxicación alimentaria, que ya sabemos que es por ingerir alimentos o bebidas con sustancias nocivas, provocando una alteración dentro del organismo de quien haya conocido o consumido ese alimento o bebida, ya sea por riesgos físicos, químicos o biológicos, como la tierra, los aditivos que están siendo muy preponderantes en cada uno de los espacios y por eso es que nace también esa necesidad de que nosotros intervengamos la parte de toxicología alimentaria, no solo los ingenieros y técnicos, sino también con la parte de medicina, el la propagación de las toxinas por el almacenamiento de estos alimentos durante un tiempo determinado en un caso de emergencias que no son determinadas a simple vista. Y vendría también el tema de la infección alimentaria, donde se produce por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos que están vivos, que nos puede dar gastroenteritis o la famosa chicleidiosis. Y ahí yo los invitaría a ustedes a que revisen aquellos exámenes de ingreso de las personas o los exámenes que hacemos para manipuladores de alimentos, donde vemos específicamente estos temas tan repetitivos de diarreas, gastroenteritis y algunos microorganismos que tenemos que intervenir. Si le estamos haciendo el seguimiento y si se sigue presentando y si nuestros trabajadores realmente cuentan con un plan básico donde puedan garantizar que mantengan ese tema como inocuadores de alimentos en la parte de salud. Las toxicoinfecciones, que sabemos que surgen por ingerir alimentos con microorganismos vivos, como pueden ser parásitos, virus o bacterias, y al ingerirlos van a invadir nuestro organismo, multiplicando y afectando tanto al aparato digestivo como a muchos órganos que pueden producirse por la toxina de estas toxicoinfecciones y que no se manifiestan inmediatamente, sino que se ven prolongadas con el tiempo. Y esto nos llevaría a pensar si posiblemente esto se podría llegar a considerar en un futuro en un preponderante para las tablas de enfermedades profesionales. Y adicionalmente, las toxicoinfecciones colectivas, que son las llamadas TIAs.
las que se originan en comidas colectivas, como son en medios escolares, en instituciones, en empresas, en focos familiares, y los principales vehículos de estas son específicamente las carnes y las aves de corral y también el uso inadecuado de un producto como son los huevos, que pueden causar muchos problemas de enfermedades transmitidas por alimentos. Y ahí los invitaría a que pudiéramos estar revisando específicamente los boletines que emiten cada una de sus entidades en cada uno de sus países y también de la FDA y del Codex Alimentarius y de la Comunidad Europea, donde podemos determinar cómo se están presentando y muchas veces lo vemos como paisaje y se sigue repitiendo. Esto nos lleva a las alertas alimentarias. Entonces, hay tres términos que me gustaría compartir con ustedes y que debido a esta industrialización, a este cambio climático, a este cambio en materias primas, a la exposición que tenemos también por el tema de biológicos, no solamente de la COVID, sino de todo lo que estamos expuestos diariamente y que lo estamos viviendo en el día a día y por eso están surgiendo controles y programas específicos y es las alergias alimentarias. La alergia alimentaria, entonces, como lo vemos, es una reacción del sistema inmunitario que se presenta poco después de haber ingerido un alimento, incluso una pequeña cantidad del mismo, que causa la alergia y que puede desencadenarnos síntomas con problemas digestivos, con urticaria, con inflamación de las vías respiratorias, y si no los intervenimos específicamente y en los espacios de emergencias de primeros auxilios no tenemos los conocimientos ni los insumos necesarios, estas alergias alimentarias podrían llegar a producirnos una muerte. Y obviamente sabemos que si no podemos justificar que hemos trabajado en estos espacios de capacitación, de proveerle a nuestros consumidores y trabajadores una línea segura en un espacio seguro, pues muy seguramente cuando se vaya a hacer un rastreo de este tipo de evento, pues no vamos a tener cómo demostrar que estamos trabajando en el tema. Las intolerancias alimentarias, entonces sabemos que es una interacción o reacción a nivel digestivo tras el consumo de ciertos alimentos que generalmente se da por un déficit de una determinada enzima, pero también se da por la mala absorción de las alteraciones digestivas y ahí también es una invitación para que nosotros, como les decía, trabajemos muy de la mano del área médica. Los médicos también están interesándose por esta parte de toxicológica alimentaria porque los casos que están llegando muchas veces son subregistrados y se van por otro tipo de enfermedad y no logramos identificar el rastreo específico de estas enfermedades que son realmente producidas por el tema alimentario. La sensibilidad alimentaria, que tiene que ver también con el tema de la permeabilidad intestinal de las células, de la pared intestinal, cuando deja pasar la sangre partículas como péptidos, bacterias, proteínas, ahí nos vamos otra vez a la parte de bioquímica general, bioquímica de alimentos, el tema de bromatológico que tenemos que también tener en cuenta y que acaban provocando una respuesta de un sistema inmunitario que muchas veces las personas ni siquiera saben que tienen. La invitación ahí en este espacio sería que también revisáramos si dentro de estos exámenes médicos sería importante que pudiéramos determinar en el examen laboral si esas personas se les está haciendo algún tema de alérgenos o no, porque es muy posible que no lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa con un término que estamos viendo y que se pide mucho ahorita en el tema de etiquetado, ya que está tan en boga estos temas de la descripción de alérgenos y es esa partecita que tenemos o en muchas veces que no se certifica que son las trazas de los alérgenos? Vemos muchas etiquetas donde, como vemos ahí en la presentación, dice puede contener trazas de XX alimento. Pues resulta que estas pequeñas partículas de este alimento pueden llegar también a ser una parte importante en un desencadenamiento en las emergencias de las enfermedades transmitidas por alimentos y que puede llegar al producto de una forma accidental o casual por una contaminación cruzada, puede ser porque en el momento de hacer las producciones de diferentes tipos de alimentos no se hace una limpieza adecuada, un rastreo adecuado y llegaría de una u otra forma una traza de alimento, por ejemplo, de una harina, de cereales, a una producción cuando ya se cambia a hacer un brownie donde esté maní que no debería estar ahí. Entonces es un punto a controlar que tenemos que verificar también. Después de que ya nos hemos adentrado un poquito a esto, porque nomás este tema, estas definiciones sería para una charla,
¿Cómo podemos entonces, les invito a ustedes a que nos digamos, cómo podemos entonces protegernos y proteger a los demás si muchas veces muchos de nosotros no tenemos claros estos conceptos ni sabemos cómo debemos actuar en caso de una emergencia? ¿Cómo podemos proteger a los demás? Vamos a tratar de hacer un pequeño esquema para que lo podamos desarrollar y es, primero hay que verificar la información si se llega a presentar la eventualidad de estos afectados. Recordemos que en una emergencia va a ser un tema masivo, donde las personas muchas veces no van a estar conscientes, no vamos a tener a la mano la información y vamos a necesitar hacer rastreo para poder realizar estas investigaciones. Algo importante es conocer el grupo etario que tenemos. Tenemos variados espacios porque los manipuladores de alimentos somos todos. Alimentos es transversal a todo. Si recordamos, nunca, ese fue uno de los sectores que nunca paró en la época pandémica y todos tenemos que ver de una u otra forma con la manipulación de alimentos. Tenemos que verificar esas restricciones de salud, como les digo, no pasar por encima de que, sí, ya sabemos que solamente es el lavado de manos, que no estamos haciendo los intercambios de los químicos. No, esos problemas de restricciones de salud muchas veces van más allá y siempre vemos en las auditorías o en los programas que sigue trabajando lo mismo y no tenemos los resultados que queremos y no bajan esas tasas de reportes. Es hacernos nosotros mismos también un análisis de venga, ¿qué puedo mejorar y qué debo hacer para enfocarme en esta parte apoyada en el tema de emergencias? También hay que identificar los tipos de enfermedades transmitidas, las causas y los síntomas. Entonces, yo me voy a permitir mostrarles unas muy genéricas, porque como les digo, este es un tema muy amplio, muy bonito, que se puede poder complementar e identificar con muchos de los espacios que hacemos. Entonces, unas son las población de las madres gestantes y embarazadas que tenemos que cuidar a las dos personitas. Las personas que mantienen ese sistema durante el embarazo, pues obviamente van a tener un sistema inmune más debilitado, lo que le va a hacer más difícil poder combatir los anticuerpos que vaya a recibir en caso de que tenga una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces acá yo les puedo contar el caso que hemos podido vivir en varios de los espacios y es que nos gusta, por ejemplo, el queso, sobre todo los que estamos migrando en alguna ocasión de país a país y queremos recordar ese sabor de nuestra tierra y le compramos al emprendedor y resulta que ese queso lo consume una mamita que está embarazada, pero ese queso no fue realizado con condiciones de pasteurización, leche no está pasteurizada, y resulta que ella por el antojo de querer comérselo, al ingerirlo, es contagiada por listeriosis. ¿Qué sucede? Para no agrandarles el tema, la paciente no siente síntomas, pero resulta que le pasa esa listeriosis a su feto y después de un tiempo, pues llega a generarse un aborto del bebé por una ingesta de un alimento que no está siendo inocuo ni preparado en forma oportuna y adecuada. Las bacterias, eso es un tema para que también lo podamos abarcar en salud pública y bueno, cuántos estamos también consumiendo este tipo de productos que muchas veces estamos llegando a arriesgar en los restaurantes que vemos de consumo vacío. Muchas veces no se cumplen este tipo de controles y cuando hacemos las visitas desde salud pública, pues debemos ser un poquito menos laxos con este tema. Las bacterias nocivas transmitidas a través de la placenta, como ya le decía, el feto no tiene el sistema inmunitario para defenderse y obviamente puede llegar a presentarse esos temas de mortalidad. El otro tema que está creciendo, no sabemos si es por alimentos, por exposición, por el uso de aditivos o por el uso de semillas transgénicas, bueno, muchas cosas que podríamos hablar y es el tema oncológico. Ya está apareciendo muchas tablas y cargas de personal con preponderancia del tema oncológico y hay que saber entonces si tenemos trabajadores o si tenemos compradores finales o si tenemos trabajadores directos o contratistas o en algún evento que nos vayan a contratar, qué tratamiento tienen, las encuestas si se están haciendo, si pueden tener este episodio de diarrea, pueden tener episodios de estreñimiento, obviamente se va a reducir el sistema inmune, no se les puede preparar alimentos que no tengan cocción, y obviamente no podemos utilizar alimentos condimentados o bebidas que hayan pasado con fecha de consumo o por ejemplo, alimentos que se den más de 2 horas por fuera de la cadena de frío.
El otro espacio, pues ya lo podemos ver que es algo muy común y que vemos en las noticias siempre, intoxicaciones en los centros educativos y seguimos viendo las intoxicaciones y hacemos los rastreos y nada que paran las intoxicaciones en estos sitios. Si es así, ¿cómo será entonces en caso que no tengamos alimentos accesibles por una inundación, por una eventualidad? ¿Cómo está preparado el colegio? ¿Cómo están preparados los profesores? ¿Cómo están preparados el personal médico y los mismos productores de alimentos que estamos llevándole a los niños estos productos? Entonces debemos verificar si el establecimiento cuenta con registros de condiciones médicas alimentarias, espacios de preparación y consumo de la parte de alimentos escolares, como los comedores, almacenamientos en sitios adecuados de las materias primas, el tiempo, las rotaciones, las fichas, todo lo que sabemos que debemos verificar, programas de apoyo alimentario si recibimos, como por ejemplo complementos de refrigerios o PAES, como se llaman en caso de Colombia, y la identificación que es muy importante que debe hacerse desde que se matricula o desde que tenemos un espacio académico de estas restricciones médicas que pueden tener los niños en cuanto a temas de alimentarios. Vamos a hablar un poco rápido de cuáles serían como esos síntomas, porque como les digo, sería para marcar un tema nomás de toxicología alimentaria y es qué es entonces ese tema de alergia alimentaria. Ya sabemos que debemos declarar por el programa de alérgenos con este sello y con estas indicaciones cuáles son los que han sido identificados, pero resulta que con el tiempo se están dando muchísimas más identificaciones de alimentos y de sustancias que pueden llegar a producir una alergia y por eso es importante que estemos verificando en cada una de las tablas, como en el Codex, como en el FDA, como lo que está haciendo la Comunidad Europea, como lo que está haciendo Francia también, para este tema de ataque de alérgenos y cómo debemos exigirlo también, sobre todo en los puntos de consumo como los restaurantes, los menús ya deben tener las partes de declaración de alérgenos y en los espacios, por ejemplo, de las empresas deberíamos verificarlo si también tenemos casinos donde estemos suministrando alimentos. Vemos los síntomas que son más allá de los que se presentan en una ETA, tienen que ver urticaria, comezón, sibilancia, dolor en el abdomen, cosas y rastros importantes que debemos tener en cuenta en caso de que la persona se desmaye, el médico del área de primeros auxilios nos pregunte si se han presentado y no llegar hasta una anafilaxia cuando la persona ya no pueda respirar, ya no pueda responder y ya vaya a llegar a un estado de presión arterial, de aturdimiento y pues en estados de coma o en un caso extremo ya la muerte. La intolerancia alimentaria que tiene unos síntomas parecidos pero que no son iguales y porque pueden aparecer después de consumir grandes cantidades y muchas veces sentimos ese hinchazón de estómago, ese dolor de cabeza, le echamos la culpa al último que comemos y no necesariamente fue el último alimento que comemos, no le prestamos atención, debemos tener como un rastreo que ahorita lo vamos a ver, si, espero que el tiempo me dé para poderlo explicar un poquito y determinar que estas intolerancias van también ligadas a los temas de la lactosa, del gluten, de variaciones como de vitaminas o de los conservantes que le agregamos a cada uno de los alimentos. Cuando yo le veía a Claudia, yo decía, interesante, y ahí cómo metemos entonces este tema de emergencias en esta producción, porque muchas personas ya son intolerantes a este tema de harinas y que son dentro de los programas de celíacos. Dentro de nuestros programas estamos en estilos de vida saludable metiendo estos temas, los temas de sacarosa, de fructosa, de refinosa y de muchísimos más que podemos encontrar. La sensibilidad alimentaria, que es por donde se puede empezar para llegar a posteriormente sufrir una intolerancia o una alergia alimentaria y que empieza con síntomas de migrañas también, gastrointestinales, gastritis. Yo creo que a muchos les está diciendo, venga, eso yo lo veo en la parte de mis registros de exámenes médicos, pero no se me había ocurrido que lo podía ligar, que puede irse por la parte de emergencias de alimentos y enfermedades transmitidas por alimentos. Adicional a eso, entonces ya sabemos, ya vamos a preparar el personal, a los brigadistas y a toda la mayoría de personas que podamos capacitar en estos temas de identificación. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Cómo podemos prestar unos primeros auxilios fáciles dentro de estos casos de las emergencias alimentarias en cada una de nuestras empresas y hasta dentro de nuestros hogares? Entonces, lo primero es verificar temas de hidratación,
porque la persona obviamente en cada uno de esos tres estadios va a tener temas de diarrea, de vómitos, entonces debemos estarla hidratando en pequeñas dosis si la persona ya está sufriendo un avance de estos temas de estas intoxicaciones alimentarias y que tenga sobre todo electrolitos. Ojalá si tenemos el apoyo de un tema médico en la empresa que muchas veces se pide también desde la parte de seguridad laboral y verificar si tiene mareo o aturdimiento o algún síntoma que lo conlleve para la hidratación o ayudarlo con los temas, ya sea por intravenoso, alimentación intravenosa. Darle un lugar de reposo, de descanso, para que pueda también pasar este mal trago, digo yo, amargo de este tema de estos síntomas, porque muchas veces no sabemos, como les digo, que podemos padecer de alguna de estas sintomatología, saber si toma algún tipo de medicamento, si tiene algún tipo de alergia también a los alimentos. Por eso es importante, por ejemplo, tener estas manillas de emergencia donde podamos identificar, porque no necesariamente solo son por medicamentos, también son por temas de alimentarios, como lo vimos anteriormente. Evitar alimentos sólidos para que podamos dejar esa vía respiratoria fácil para poder hacer intervenciones y que la persona pues también pueda manejar estos estadios en los que se está viendo abocado. Verificar las idas al baño, cómo está esa orina, cuántos intervalos tiene, qué color tiene. Eso es importante para cuando vayamos a un centro de salud o cuando un médico esté haciendo un eh, paramédico o la ambulancia, la persona que llegue, nos pueda preguntar y nosotros como encargados podamos saber, porque hasta allá podemos decir, por eso es que yo digo que somos médicos de la comida y médicos de las personas a las que estamos haciendo intervención con cada uno de estos procesos alimentarios. Evitar medicamentos antidiarreicos, llamar al médico, por lo general siempre uno dice, no, tomes esta agüita, tomes esta pastilla y lo que está haciendo es frenar ese paso que debe tener el ciclo, que ya sabemos de reproducción de estos microorganismos y no podemos identificar específicamente después cuando se hacen los exámenes de laboratorio cuál fue el microorganismo, dónde pudo haberlo adquirido y si posteriormente se va a volver a presentar la situación porque no le damos espacio a este microorganismo o a esta enfermedad de poder realizar su ciclo. Obviamente, teniendo los controles, como dice acá, llamar al médico para poder determinar si efectivamente es necesario hacer una intervención desde la parte química. Cuando ya se llama a la asistencia médica, entonces es porque ya sus síntomas son graves, ya el dolor abdominal es demasiado intenso, la diarrea pasa, ya será cosa, muchas veces puede contener sangre, ya puede ser un plazo mayor a 24 horas y ya pasa a ser muy preocupante porque ya cuando llegan a los servicios de emergencias o cuando los recibimos en los servicios de emergencias, los que trabajamos en toxicología, eh, médica o alimentaria, pues es muy difícil de poder hacer la intervención porque ya ha pasado mucho tiempo y más si no tenemos todo este trace de estos datos que nos puedan ayudar a determinar qué fue lo que pasó. Si es una persona del grupo de alto riesgo, como vimos anteriormente, pues con mayor razón debemos asistir al centro médico y no solamente conformarnos con los remedios caseros que tenemos escasa. Y si sospechamos que obviamente que fue por el consumo de un alimento que pudo haber tenido botulismo, pues con mayor razón debemos acudir al médico. Amiga, Ahora, amiga Zulma, tenemos 5 minutos. Acuérdense que estamos para nuestro cumplimiento. Cinco sí, minutos. señora. Gracias, Gracias. gracias. Voy a tratar, les digo, esto toma muy larguito, pero trato Yo sé, de... pero después damos en otra esto. En este tema, emergencia, ¿cómo atacar o cómo intervenir una alergia alimentaria? Entonces, primero se debe ser consciente de lo que vamos a comer y de beber. Asegurarnos de leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos que vamos a consumir. Pues ya les decía, usar un brazalete o un collar de alerta médica que informe a los demás en caso de que yo esté inconsciente de que yo soy alérgico y que debo tener una connotación especial y tratamiento. Posible de llevar también cuando suceden estos casos un inyector de pinefrina. Todos sabemos cómo inyectar una pinefrina en caso de que le pase a un cliente en el restaurante que se nos desmaye y haya sido por caso de una alergia o algún tipo de alimento que consumió en nuestro establecimiento o en nuestra empresa. En los restaurantes y los expendios al público es la persona que atiende, yo debo decirle que sufro de alguna alergia alimentaria y debe llevarle esa información al cocinero para que no me vaya a generar ningún tipo de alergia que me pueda, obviamente, llevar a un choque anafiláctico, que es lo más grave que podría pasar. Y si no, pues tenemos que llevar
comidas a los sitios o llevar refrigerios, porque si no podemos consumir los alimentos que nos dan en los espacios, pues es preferible la prevención. En los colegios es notificar que su hijo tiene esa alergia, asegurarse que puede pedir ayuda, eh, saber cómo tiene que reaccionar, explicar los síntomas, enseñarle también a los adultos que los cuidan, qué es lo que le pasa a los niños, que tiene al niño explicarle qué puede comer y qué no puede comer, porque sobre todo en reuniones, en fiestas, en compartir los niños y todos somos muy antojados, entonces es importante hacerle ver que no se puede consumir esos alimentos y obviamente entregar una copia de este plan que tenemos al personal educativo y a las personas que nos cuidan. Para cerrar ya, porque pues ya veo que no creo que podamos compartir en esta parte, yo sí les llevaría a preguntar. Te silenciaste, Zulma. Te No, señora, silenciaste. no. No te oímos, no te oímos. Sí, Ahora sí, sí. Ok. yo sí la escucho, Keila, ahorita. Sí. Ok, entonces, después de todo esto y este mundo maravilloso que manejamos todos los que hacemos parte de la industria alimentaria, ¿ustedes creen que si se nos llega a presentar esto, sí debemos reportar emergencias alimentarias? ¿Cómo debemos reportar esas emergencias alimentarias? Aparte de los que trabajamos en salud pública. Debemos verificar el brote del origen alimentario. Muchos creen que solamente cuando es por dos o más personas y resulta que los brotes alimentarios también pueden ser por un caso, si ese caso puede llegar a presentarse por una enfermedad como por ejemplo un antrax, un tema de H1N1, H5 que estamos viendo ahorita, un caso, por ejemplo, de listeriosis, tenemos que reportarlas a las entidades sanitarias. Y las clases de brotes que vemos comúnmente son de tipo familiar, que depende del lugar, de tipo colectivo, es decir, de dónde se elaboró ese alimento, y de tipo mixto, es decir, dónde se está realizando este consumo de alimentos. Ahora bien, yo les preguntaría, ¿a ustedes que se les han presentado alguna vez algún tipo de estos casos, lo han reportado a su entidad sanitaria? ¿Tienen el rastreo de este reporte de este incidente o este accidente en la parte de alimentos? Recuerden que cuando es masivo y cuando se presenta adicional una emergencia, ya pasa a ser un brote confirmado y muchas veces no podemos hacer intervención en los diferentes espacios. Prevenir es cuestión de todos y este es un tema que nos ayuda a prepararnos para lo inesperado. Conclusiones. No es bueno autodiagnosticarse, debemos avisar. Si no avisamos que somos alérgicos o intolerantes, es muy difícil que podamos hacer una intervención y que podamos realizar alguna detección de esa enfermedad y muchas veces usted puede contaminar a otras personas también. Eh, o su familiar puede padecer de ellos. Tener planes de emergencias alimenticias nos va a permitir mitigar y afrontar las consecuencias de estas enfermedades a nivel mundial, porque esto no solamente nos pasa a nosotros. Verificar que nuestros planes de trabajo se estén identificando peligros y riesgos asociados a la manipulación, inocuidad y seguridad. No es responsabilidad de las empresas alimentarias solamente, es responsabilidad de todos. Como les digo, todos somos manipuladores de alimentos. El prepararnos para lo inesperado significa hacerlo desde ahora y no esperar para que suceda. Por ejemplo, un brote alimentario pandémico. Y los brigadistas, entidades de salud, profesionales del área, manipuladores en general, debemos desarrollar planes de emergencia alimentarias, tenerlos en nuestro ámbito laboral, académico, comunitario. Recordemos, todo repercute en salud pública. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy una embajadora de los corazones responsables, de la cultura del cuidado, donde queremos tratar a las personas sanas y no esperar a que lleguen a estar enfermas. Y ahí les dejo un bonus track para que ustedes lo puedan descargar y ojalá les guste y lo puedan aplicar en cada uno de sus espacios. Muchísimas gracias. Excelente, Zulma, como siempre, todas las actividades que hemos hecho y que hemos preparado. Muchísimas gracias. No sé si pudieron tomar, si alguno pudo tomar la captura, nos cuenta qué hay ahí. Y bueno, esos son mis datos de contacto. Muchísimas gracias por permitirme seguir tejiendo saberes con cada uno de ustedes. Y como siempre digo yo, co-crear Que este mundo nosotros que tenemos que queremos y nos... cambiar. Fíjense que parte del imprevisto es hasta cambiar y eso que nos estás diciendo, de repente no lo manejamos en la organización.
como estamos en esta parte de imprevisto, vamos entonces a hacer un cambio de las dos últimas presentaciones. Viene nuestra amiga Tarsilia